5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Hola, sean ustedes bienvenidos una vez más al Caradura Oficial. Hace mucho tiempo que no sacaba un video, pero pues he tenido muchas otras obligaciones, entonces comprenderán pues que me queda un poco difícil estar pendiente haciendo estas grabaciones. Pero creo que es un momento muy propicio para poderles aclarar a ustedes varias de las situaciones que están ocurriendo a nivel mundial y que tienen a todo el mundo en vilo. Hay situaciones que en este momento están definiendo de nuevo el nuevo orden del mundo, están definiendo una nueva forma de ver la política, la geopolítica profunda y también qué pasará con nosotros a futuro. Sobre todo lo más próximo en este momento es la situación con Donald Trump, que entró a la Casa Blanca y tiene un revuelo por todas partes. Lógico, los medios convencionales hablan de unas cosas, como sabemos. Ellos son partidistas de otra facción y por ende, pues lógico, la forma de ellos mostrar las cosas no es siempre la más realista ni la más veraz dentro de todo esto. Es por eso que existen estos canales alternativos donde ustedes pueden tener una visión diferente, donde ustedes pueden tratar de entender de una manera diferente todo lo que realmente ocurre. Mi misión, ustedes saben que ha sido tratar de despertar desde el principio, tratar de mostrar siempre la verdad, por eso el nombre del Caradura Oficial, porque pues desde el principio he tratado de hablar sin pelos en la lengua y mostrar las verdades como son. Me encanta que las máscaras se caigan, me encanta que toda esta tráfuga que hay en el sistema que vivimos, el cual nos mantiene, digámoslo así en palabras coloquiales, embobados, vaya cayendo, se vaya desmoronando y que ustedes vayan teniendo un criterio para que puedan tener la capacidad del discernimiento que no solamente en la parte geopolítica, sino también en la parte espiritual es supremamente importante. Es por eso que hoy les traigo unos temitas y hoy analizaremos la actual situación de Alemania, que es la locomotora de Europa, programas que ya he hecho en momentos anteriores donde fui diciendo que esa locomotora iba a ir en declive y así ha ocurrido. Entonces miren que tiene una consecuencia, aquellos videos que hice hace 1 o 2 años atrás, ahora estamos viendo precisamente el desarrollo de toda esa historia y que es supremamente importante porque Alemania sabemos que no solamente es el país más fuerte de Europa, sino que es el que jalona a toda Europa. Como escucharán, vamos a ver si la lluvia nos deja. Estamos aquí haciendo este video de una manera espontánea, rápida, a mi fondo del pueblo, para que lo vean. Por eso me vine por aquí a las afueras, pero estoy contra el tiempo, porque tengo allí una nube muy gris y que espero que se quede por allá un ratico mientras terminamos. Hoy vamos a hablar también sobre Rusia, sobre el fenómeno arancelario de Estados Unidos, algo que no ha sido muy aclarado y que la gente tiene un pánico, pero pues hay que aclararlo para poder tener ese discernimiento, para poder entender realmente qué es lo que pasa a profundidad con este caso, con este tema que es tan importante. Así que comencemos con Alemania y Europa. ¿Qué pasa con Alemania? Un estancamiento económico y de competitividad. Es un país que en este momento está viendo las consecuencias de haberse metido en las políticas verdes y en las políticas dictadas por la Unión Europea en cabeza de Ursula von der Leyen. Cuando empezó la situación con Ucrania, cuando empezó este conflicto entre Rusia y Ucrania, ocurrió algo muy importante y fue la voladura del gasoducto del gasoducto de Nord Stream que conectaba a Rusia con Alemania para poder tener gas barato. Alemania es una potencia mundial en industria, en producción de
maquinaria, de automóviles, incluso alimentos procesados, el país que más alimentos procesados produce en Europa. Entonces tenemos que entender que toda esa industria necesita de una fuente de energía económica para poder subsistir dentro de las competencias que se le generan ahora a los mercados a raíz de las medidas ambientalistas de la Unión Europea. Este gas hacía que Alemania pudiera ser todavía competitivo. Al salir Alemania de ese suministro de gas por parte de Rusia, se ha venido un problema muy grande para este país que lo ha llevado a una situación de casi que desespero. Ya estamos empezando a ver un poco ese desespero en los alemanes. ¿Qué ha pasado? Que las industrias han empezado a cerrar. En algún otro programa anterior les había comentado que cuando había empezado todo esto de Ucrania, estaban en promedio cerrando 11 empresas por semana en Alemania. Ya se imaginarán todo lo que ha generado esto, todo lo que ha frenado el crecimiento económico del país y, lógico, su capacidad de producción. A eso le sumamos también los costos tan elevados que han tenido los usuarios normales por causa de los inviernos y que siempre se necesita una calefacción. Vemos ahora cómo Alemania en este momento sigue completamente estancado en su producción, no ha podido salir de todo esto y ahí tiene un declive industrial. La dependencia energética ha golpeado sobre todo sectores como el químico. Sabemos que la BASF o BASF Química es la empresa más grande de químicos en el mundo, y en Alemania ha sufrido, lógico, un golpe fuerte. Ha hecho que BASF Química empiece a delegar su producción a otros países. Lógico, eso implica que el mercado alemán interno no va a tener ni mucho empleo ni mucho dinero para que circule dentro del país. También el sector automotriz se ha visto fuertemente perjudicado por culpa de esto. Ahí vemos cómo en este momento Volkswagen, que es la industria automotriz más grande de Alemania, está empezando a cerrar sus sedes en Alemania, empezando a hacer despidos. Ha tratado de contener un poco ese despido de gente, hay que decirlo, pero de todas maneras económicamente ya no es viable para Alemania seguir produciendo autos tan costosos, sabiendo que tiene una competencia con China, que sabemos que está sacando muy buenos autos. Yo creo que ese mito que teníamos y que crecimos todos con él de que todo lo made in China era ordinario, se ha ido desbaratando un poco, porque las empresas chinas también han puesto más énfasis a esa calidad que no tenían, ¿cierto? Hay que entender que fue una realidad, sigue en parte siendo una realidad, pero lentamente China va saliendo también como de ese mito de que el made in China es ordinario y es malo. Vemos como no solo la industria automotriz, sino la de autos y también la de maquinaria, que sería competitiva o competencia con Alemania, empieza a surgir ya con mucho más fuerza y a ofrecer, lógico, no solamente precios más baratos dentro de esos productos, sino que también una mejor calidad. A esto se le va sumando entonces que Alemania en este momento está muy preocupada. Si, por ejemplo, Volkswagen sale del país, no quiere decir que una sola industria de automóviles se va, sino que todos los proveedores de equipos, por ejemplo, Bosch, que le ofrece tanta parte de repuestos, sobre todo electrónicos a la industria automotriz, Continental, que es otra empresa que también le entrega no solamente llantas, sino también repuestos, porque Continental también produce repuestos, y otros proveedores pequeños o secundarios que hay para toda esta industria automotriz, más también la logística, por ejemplo, los mismos vendedores. O sea, es todo un universo de economía, la cual se va en fuga de llegarse el momento en que Volkswagen salga de Alemania. Entonces eso hace que preocupe muchísimo a la industria alemana, a la población alemana, lógico, y a los profesionales alemanes. Yo creo que uno de los mayores empleadores a nivel directo e indirecto en Alemania para los ingenieros y para los desarrolladores de productos es precisamente Volkswagen. Hay una falta de innovación digital en Alemania. ¿Qué ha pasado? Alemania también se quedó rezagado. El problema de los alemanes es que los alemanes planean tan bien las cosas que dentro de su velocidad de desarrollo de productos nuevos se quedaron atrás. Los chinos están en este momento, ellos siempre han copiado, lógico, de otros productores, de otros
mercados y de otras empresas, siempre han sido copiadores, eso hay que saberlo, hay que decirlo abiertamente, pero son rápidos y son veloces al hacer esa ingeniería inversa y sacar productos, así sean copiados y con ligeras diferencias para que no los demanden mucho, pero han sido muy eficaces en eso. Los alemanes se demoran muchísimo en sacar un producto, son productos de muy buena calidad, lógico, son productos que todos lo conocemos, siempre los Made in Germany es de alta calidad y de alta duración, ¿cierto? Los chinos producen todo un poco más rápido, de pronto tienen una calidad menor, pero el precio es tan bajito que la proporción costo-beneficio se amortigua un poco, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo. Si yo voy a comprar una maquinaria que me cuesta X millones de euros, pongámosle, o cientos de miles de euros, y esa misma máquina que me va a durar a mí 10 años, los chinos me la sacan por 1/3 de ese valor y me dura 5 años, pues entonces quiere decir que yo en 10 años puedo sacar realmente 3 máquinas de los chinos, ¿cierto? También teniendo la opción de mejorar o de renovar esa maquinaria con nueva tecnología mucho más rápido que cuando yo compro una maquinaria alemana y tengo que esperar a que se amortice esa inversión para poder renovar el equipo. Entonces hay que entender que en este momento Alemania está siendo víctima de su propio invento, ¿no? Es decir, de su propia intención de sacar las cosas demasiado bien hechas y de demorarse tanto en el desarrollo de nuevos productos. Una crisis fiscal. Alemania tiene una crisis fiscal en este momento y una transición verde. El gobierno alemán enfrenta limitaciones por el freno de la deuda o la Schuldenbremse, que restringe el gasto deficitario. ¿Qué significa esto? Que Alemania en este momento ha dicho, un momento, nosotros estamos en este momento en una situación difícil, entonces trata de frenar también todo el tipo de inversión a privados y trata de frenar un poco también el desarrollo dentro del mismo Estado. Porque pues sabe que en este momento está en las vacas flacas, ¿cierto? A eso le sumamos la Energiewende o el cambio a la energía verde, algo que es demasiado cuestionable, no solamente porque lo que llaman tanto energía verde no es tan verde, eso ha sido un cuento de la Agenda 2030 que nos han metido a punta de mentiras. Creo que ya han visto demasiados programas donde se demuestra que los vehículos eléctricos incluso más contaminantes, muchísimo más contaminantes que los que son a combustión, y que incluso los vehículos más viejos, incluso más que todavía utilizan carburador, que son de los años 90, que son supuestamente demasiado anticuados, generan una huella de carbono mucho más inferior que cualquier carro eléctrico, ¿cierto? Entonces, no solamente aplicado a los autos eléctricos, sino también a la energía eólica y a la energía solar. ¿Por qué? Porque la energía eólica tiene unos costos de mantenimiento muy altos, una inversión muy alta y que realmente no es eficaz para la cantidad de energía que Alemania necesita para poder producir todos los productos que tiene y toda la industria tan grande que tiene. Tenemos en cuenta que Alemania tiene siderúrgicas, tiene a Siemens, que es la que hace todos los transformadores eléctricos. Esos son empresas que necesitan demasiada electricidad, un gran volumen de electricidad en amperios y en suministro, que las energías verdes no lo pueden suplir y que tampoco son competitivas porque el mantenimiento es tan costoso que en realidad hay que subsidiarlas y eso significa sacar plata del Estado para meterle algo que realmente no funciona, ¿cierto? Lo mismo pasa con la energía solar, los paneles solares, pues en Europa, sobre todo en Alemania, que está bien al norte, es difícil porque pues son días como estos prácticamente todo el año, y fuera de eso que esos paneles solares tienen una degradación a corto tiempo donde ya no generan la misma capacidad, la cantidad de energía que se necesita. Entonces, al empezar Alemania a pagar sus generadores de carbón de energía y sus plantas nucleares, que ojo, estoy en contra de los desechos nucleares que quedan después de eso, porque a mí personalmente en Alemania me tocó vivir eso haciendo unos reportajes sobre el almacenamiento de esos desechos en una mina de sal. Hay que verlo como es realmente, con datos técnicos fácticos, y es que la energía nuclear es mucho más amigable con el medio ambiente sin tener en cuenta esos residuos que la misma energía verde. Entonces,
Claro, con esta política por parte de los verdes y por parte sobre todo de Ursula von der Leyen de la Unión Europea y Angela Merkel, que fue la profesora y la que realmente entrenó a Ursula von der Leyen, haciendo un cambio a una energía que no es factible para ese país, ha hecho que Alemania esté rendida a los pies de quien le quiera vender energía. Y eso lo vimos muy claro cuando en su momento dejaron de recibir gas de Rusia y de inmediato empezaron a recibir gas de Estados Unidos importado, gas licuado muchísimo más costoso y mucho más complejo en su manejo porque tienen que llegar a unas centrales donde tienen que repotenciarlo para poderlo convertir en un gas domiciliario que pueda llegar a las empresas y poder que las empresas trabajen con ellos. O sea que realmente es muy costoso y es un poco complejo el manejo de ese tipo de gas. Entonces, Alemania se metió su propia zancadilla, se dio su propio golpe, su propio disparo en el pie, por así decirlo, llevando a cabo, me empezó a llover, qué pena con ustedes y hasta aquí fue. Hola, volvemos y retomamos aquí este video. Se dieron cuenta que estaba en las afueras, quería grabar al aire libre, cosa que me lo dicen mucho los televidentes, los suscriptores del canal del Caradura Oficial, que les gusta mucho cuando yo grabo en exteriores. Y sí, estaba en exteriores cuando se vino la lluvia y me tocó parar la grabación, pero estamos en un lugar muy significativo. Esta es la casa de un amigo que me permitió terminar este video acá. Es una casa típica de pueblo, de tapia, de puertas de madera, como ustedes ven las ventanas son de madera y toda la decoración que él tiene son antigüedades. Esto parece un museo, es algo espectacular, donde cada rincón hay algo para admirar, hay algo para mirar y entender un poco más de historia. Es una casa típica de pueblo muy especial. Perdón, habíamos quedado entonces en ese punto de la energía alemana que ha hecho que las industrias tengan en este momento un decrecimiento. Ahora la gente, un 68% de los alemanes, y esto según el canal ARD que hizo una encuesta en el 2024, están inconformes, no solamente porque no ha habido una compensación salarial a los aumentos que han habido en la comida y en los servicios, sino también porque hay una incoherencia política. Estamos viendo cómo ahora entra un nuevo ministro, un nuevo primer ministro en Alemania, fue elegido hace un mes y entra con incoherencias. En campaña decía unas cosas y ahora que entró al poder está haciendo completamente lo contrario. Eso se debería de tomar como traición a la política y yo creo que debería de ser incluso punible, porque pues si los electorados votan por unas políticas en campaña, pues deberían de seguirlas ya cuando entran al poder y no simplemente cambiar a su libre decisión las cosas y empezar a hacer otras cosas completamente opuestas. La gente se cansó también de esta política verde. Hay que entender que la Agenda 2030 suena muy humanista y tiene una demagogia muy buena para la humanidad, pero realmente sus intenciones son otras muy distintas, que son quitarle las libertades a las personas, como prohibirnos tener automóviles, como prohibirnos incluso la propiedad privada. Por eso dentro de la Agenda 2030 hay una frase que ha sido incluso nombrada por el Papa Francisco: no tengas nada y serás feliz. Eso es atentar contra la propiedad privada. Y hay que entender qué es realmente lo que hay detrás de todas estas agendas, qué es lo que quieren realmente lograr. Y es condicionarnos a un control total y quitarnos a nosotros nuestras libertades con discursos, sobre todo ambientalistas y humanistas, los cuales va a quitarle las libertades a todos por parejo, ¿ya? Si estamos hablando de las políticas progresistas que quieren igualdad, pues igualmente a todos nos van a quitar todo por parejo. Entonces vamos a quedar sin libertades y vamos a quedar condicionados por leyes. Eso es algo muy importante para que ustedes abran los ojos y empiecen a mirar un poquito más atrás de las entre líneas qué es lo que hay. Entonces, Alemania ha entrado en una era donde la política está siendo muy incoherente y donde incluso partidos como la AfD, que es Alternative für Deutschland, se llama Alternative für Deutschland, que es un partido que es estigmatizado como de extrema derecha, empieza a tomar mucha fuerza, porque la gente está viendo las incoherencias de los otros partidos y de que todos realmente están amangualados los unos con los otros. Que realmente la soberanía de los países europeos se perdió completamente con la Unión Europea, ya que la Unión Europea es la que decide. O sea, Ursula von der Leyen es la presidenta de todos los países de Europa y eso hay que verlo realmente como un hecho fáctico de que así es que se maneja.
y que precisamente Ursula von der Leyen lo único que ha hecho es tratar de socavar esa democracia dentro de Europa y de sumir a Europa en unos conflictos muy grandes con respecto a la situación entre Ucrania y Rusia, aparte de también la situación económica que está afectando a toda Europa por parejo. Entonces vemos cómo Alemania en este momento es un punto crucial, muy crucial para lo que sigue en Europa y cuáles van a ser, digámoslo así, las alternativas a corto plazo y a mediano plazo de Alemania como la locomotora que jalonea a toda Europa. Estamos viendo cómo el poder adquisitivo de la gente se está perdiendo y cómo hay un miedo generalizado a la desindustrialización de Alemania. Es algo fáctico, se está dando. Así que tengamos en cuenta esos aspectos. Ahora, ¿qué pasa con esta agenda oculta de los globalistas? Ellos han querido promover de una manera o de otra la guerra con Ucrania. Nos han vendido una historia muy distinta a lo que realmente ocurre entre Rusia y Ucrania. Es una guerra que viene desde 2014, no viene desde 2022 cuando Rusia empieza a combatir contra Ucrania ya de una manera más directa, llamado por los rusos una operación especial, llamado por los de Occidente una invasión a Ucrania, pero hay que entender que es que Ucrania es un país clave dentro de todo esto, ya que Rusia, aunque lo quieren tildar como el malo del paseo, no se le puede tampoco echar todo el agua sucia cuando no lo es. Si de algo estoy yo consciente, porque tratando precisamente de entender todo lo que es la geopolítica, me ha tocado hace muchos años seguir los discursos de Putin, los discursos de Estados Unidos, los discursos de Alemania, los discursos de Francia, de todos estos países para poder entender qué hay entre líneas. Y si algo me queda a mí claro y que me consta a mí es que Rusia desde hace muchísimos años está tratando de advertirle a Occidente que no se metan en su rancho, que no se le vayan a las fronteras con armamento y con misiles. Incluso con George Bush Jr., que sabemos que fue la época del 9/11 y todo esto, en el 2001, Rusia le advirtió muy claro de que por favor se guardaran ese pacto que se había hecho cuando se cayó el muro de Berlín y se acabó también la Unión Soviética. Hay que entender que Rusia no es comunista como muchos quieren decirlo. Rusia no es la Unión Soviética como muchos todavía aún lo ven. Rusia es un país muy diferente hoy en día y está dirigido por un presidente que tiene otra visión muy distinta a la de la Unión Soviética. Rusia es un país que ha dicho abiertamente, por favor, mantengamos nuestras líneas de defensa y ni yo me meto al occidente, pero ustedes tampoco se me meten aquí a Rusia, ¿cierto? Cosa que con George Bush y sobre todo con Barack Obama no ha sido el caso. Barack Obama se le hicieron varias advertencias, Rusia las hizo abiertamente, incluso Barack Obama no le importó y metió misiles no solamente en Polonia, sino también en Turquía. Algo que es muy grave porque en Turquía incluso posicionaron cabezas ojivas nucleares. Entonces hay que entender que Rusia no está en este momento actuando simplemente de una manera espontánea y porque quiera apoderarse de Ucrania, sino porque está ya poniendo los límites y muchos años lo advirtió, no se metan a mi rancho que yo voy a reaccionar. Esta es la reacción de Rusia. Entonces no nos dejemos convencer por los medios tradicionales de que Rusia es el malo del paseo y que Occidente es simplemente una víctima. No, aquí en este caso ha sido Occidente el que ha estado en todo momento agrediendo verbal y políticamente a Rusia. Lo hemos visto precisamente con todas las agresiones que le han hecho a Rusia en los últimos años. Lo del Nord Stream, que es algo que Rusia ha estado investigando más a profundidad, nos da evidencias que no fue un accidente, que fue provocado, que fue un ataque, y si lo vamos a hablar como se habla normalmente, fue un ataque terrorista, ¿cierto? Por parte de Occidente para cortar precisamente ese suministro de gas y que Alemania quedara dependiente de Estados Unidos comprando un gas más costoso y haciendo que se terminara esa relación que tenían Rusia y Alemania, que era una relación benéfica realmente para los dos a manera industrial
y a manera económica. Entonces, llega ahora, en este momento, la situación crítica de que Ucrania está perdiendo la guerra. No pueden seguir diciendo de que Ucrania la está ganando. Le está ganando en este momento Rusia la guerra a toda la OTAN, de una manera disimulada, porque pues la OTAN no dice que está actuando allá directamente, pero sí lo está haciendo. Está proporcionando ayuda militar, está proporcionando datos telemétricos, está proporcionando datos de inteligencia, está proporcionando munición, está proporcionando equipos, está proporcionando artillería, tanques y demás. Y también, como se ha visto en Kursk, que es la región que en este momento está siendo más peleada, han quedado encerrados también altos comandos de la OTAN. Entonces, no nos dejemos llevar por lo que nos dice la televisión, más bien tratemos de coger estos canales que son independientes, que tratan de mostrar otra realidad muy distinta de las cosas, para que ustedes puedan tener el poder de discernimiento. Viéndolo de esta manera, en este momento Rusia está dando un contraataque fuerte a Ucrania. Tiene muy diezmado el ejército y la capacidad bélica de Ucrania, pero también tiene acorralados a los europeos. Y en ese acorralamiento tenemos que poner a Donald Trump como una ficha clave. ¿Por qué? Porque Donald Trump, todos tenían miedo de que él quedara en el poder por varias razones. Hay que entender que hay dos facciones, ¿cierto? Una facción es la de los globalistas, la que está manejando en este momento Europa, y la que manejó la administración pasada de Joe Biden en Estados Unidos. Los demócratas, para quienes no entienden, no son otra cosa que el partido de izquierda gringo, ¿cierto? Al ser el partido de izquierda gringo, lógico, está en esa coalición con estos globalistas, con esa élite globalista. Y hay otra facción también por allá que nadie conoce, pero que actúa y que ahora se están viendo ese actuar, y son los white hats o sombreros blancos. A Trump se le ha dicho que es de esa facción de los sombreros blancos, en conjunto con Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, y con Putin. Por eso de pronto vemos también que hay cierta coalición entre Putin y Estados Unidos, aunque no es del todo abierta, pero sí hay acciones de uno y del otro que son coherentes con esta guerra que tienen en contra de estos globalistas, los cuales quieren sumir, como les acabo de decir hace un momento, en un control total a la humanidad y quitarnos nuestras libertades. Si nosotros vemos cuáles han sido las políticas en los últimos años de Vladimir Putin, nos muestra que él no es imperialista como lo quiere vender los medios tradicionales, sino que es patriota. Él quiere salvaguardar su país, él quiere salvaguardar su soberanía y él quiere salvaguardar los intereses de ese país. Eso se llama patriotismo. Si vamos a ver ahora el actuar y la política con la que se hizo elegir Donald Trump, es lo mismo. Quiere ser patriota, quiere proteger a Estados Unidos, quiere salirse de todas estas organizaciones globalistas para poder tener una independencia de decisión dentro de su país. Por eso él se ha empezado a salir de la OMC, por ejemplo, que es la Organización Mundial del Comercio, de la OMS, Organización Mundial de la Salud, la cual, tengan en cuenta que ha hecho que muchos países firmen un acuerdo donde si hay una próxima pandemia, toda la soberanía se pierde y las decisiones las toma la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Lo que hizo Trump apenas entró al poder, lo primero que hizo fue salirse de la OMS, algo que yo aplaudo, porque realmente nos dimos cuenta que con el manejo de la pandemia hubo cosas muy oscuras y que en este momento tienen sumidos a toda una población muy grande a nivel mundial en problemas de salud bastante graves, y que, como hemos visto, ha habido un deceso más bien de personas que han sido inyectadas. Cifras que no han sido publicadas, pero que se han hecho estudios demográficos, nos dice que cuando éramos 8.000 millones de personas en este planeta, hoy en día somos 7.000. Quiere decir que cerca de 1.000 millones de personas han ido muriendo en el planeta a raíz de esta situación con el bicho este del 19. Ahí vemos cómo las políticas de Donald Trump tratan de contrarrestar todo eso.
Él también ha puesto en jaque a la OTAN y también está poniendo en jaque a la ONU. Son organizaciones que han tratado, supranacionales, que tratan precisamente de acoger y de manipular la soberanía de los países. Así como les explicaba yo ahorita, qué pasa con la Unión Europea y los países de Europa que ya no tienen soberanía, sino que dependen de lo que diga la Unión Europea o la presidenta de la Unión, de la Unión Europea, que sería Ursula von der Leyen en este caso. Es una guerra a oscuras o oculta, digámoslo así, pero que ya empieza a mostrarse cómo caen las máscaras. Por eso, la misma Ursula von der Leyen estuvo en contra de que quedara Donald Trump, algo que políticamente no se debería haber hecho, porque está tratando de inmiscuirse en la democracia de un país completamente ajeno a la Unión Europea. No tenían por qué salir a decir que no votaran por él, que tenían que seguir con Kamala Harris. Esas son injerencias que no le pertenecen a ningún país. Eso es romper con ese voto de respeto hacia la democracia ajena. La situación de la guerra de Ucrania muestra cada vez más esa clara tendencia de la Unión Europea de escalar a una confrontación directa contra Rusia, algo que hemos reflejado en la posición de Ursula von der Leyen y ahora con Macron. Si ustedes se dan cuenta, él es el que ha tenido que ir liderando las comunicaciones en nombre de la Unión Europea, ya que después de que entró Donald Trump al poder, Ursula von der Leyen las primeras semanas estuvo calladita, muy calladita, y eso tiene una razón de ser. ¿Cuál es? Ursula von der Leyen ha sido investigada y sigue siendo investigada por casos de corrupción, por casos de malversación de recursos de la Unión Europea y sobre todo por una operación muy dudosa con respecto a Pfizer y las vacunas de la Unión Europea con lo del bicho del 19. Entonces, vemos como Ursula von der Leyen, cuando entra Trump al poder, se tiene que quedar callada. Ya había despotado de él, había dicho que no debería de ser elegido y todo eso, y le tocó retractarse. Ellos tienen miedo de todas maneras de caer en las manos de la justicia, porque hay muchas evidencias que los pueden llevar a ellos a la cárcel incluso a mucho más si los tribunales de derechos humanos internacionales toman unas decisiones más drásticas. Palabra clave, el juicio de Nuremberg, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la cual pues sabemos cuál fue el desenlace para muchos de ellos. Entonces ellos tienen miedo de todo eso. Ahora es Emmanuel Macron el que quiere ser el protagonista de la Unión Europea, cuando en su propio país tiene una aceptación mínima y donde los mismos franceses no lo quieren. Ahora quiere tomar ese protagonismo de la Unión Europea, pero no es porque quiera pasar por encima de Ursula von der Leyen, no, porque le toca, ya que a Ursula von der Leyen le toca quedarse un poco más rezagada. Y después de que varios diputados de la Unión Europea, una polaca, un español, el mismo Víctor Orbán, hayan desenmascarado a Ursula von der Leyen y que le hayan dicho las verdades en la cara, discursos que son de verdad deliciosos de escuchar, ver cómo le dicen todas las verdades a Ursula von der Leyen. Entonces ella en este momento pierde mucho esa fuerza, y ahora es Emmanuel Macron quien quiere, en nombre de la Unión Europea, proponiendo a Francia como el pecho adelante, quiere empezar a dañar esta situación. ¿Cómo? Está proponiendo crear un escudo aéreo europeo, y también está proponiendo incluso de llevar ojivas nucleares a Alemania, cosa que pondría a la población alemana y al país como tal en un alto riesgo, porque se convertiría en un actor ya directo contra Rusia, y Rusia pues no va a permitir que eso se siga haciendo, que se siga proliferando ese tipo de movimientos militares y bélicos de gran poder en otros países, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Se los dije en unos videos anteriores, hace más de un año les dije que el primer país que caería donde hubiera una confrontación ya directa, donde Rusia abriera directamente una confrontación contra Europa, sería Polonia. Y miren que el tiempo me va dando la razón, sin querer que yo tenga la razón, pero es para que vayan entendiendo que todo lo que digo en los videos se va mostrando y va ocurriendo, tristemente, pero va ocurriendo. Polonia en este momento
es un país que se está en un rearme masivo, y es un rearme el cual, les voy a hacer aquí una lista de todas las cosas que está haciendo precisamente Polonia. Polonia en la carrera armamentista continental, Varsovia toma el carril rápido. Polonia ya, el miembro de la OTAN con el mayor gasto de defensa en relación con el PIB, cerca de un 4% incluso, pretende ahora dotarse de ojivas nucleares y ampliar su ejército. Un contrato más amplio firmado en agosto de 2022 con Corea del Sur por un valor de 2.500 mil millones de dólares, 2.5 mil millones de dólares, que incluye la adquisición de 212 sistemas K9, o sea, obuses autopropulsados de Corea del Sur, municiones, repuestos, entrenamiento y soporte logístico. Se espera que la entrega total de los sistemas se complete para el año 2026, o sea, ya dentro de un ratico, porque ya estamos en abril, o sea que este tiempo está corriendo. También un primer lote de 250 M1A1 Abrams, que son los tanques americanos, y recientemente se ha acordado una compra complementaria de un segundo lote de 116 Abrams más, adicionales a su apoyo logístico. Y este lote de tanques de guerra gringos sería reforzado con los K2 adquiridos a Corea del Sur dentro de un acuerdo que contempla la llegada de 980 de ellos, de los 600 que serían construidos en instalaciones polacas. O sea que habrá una industria militar conjunta en suelo polaco, entre Polonia y Corea del Sur. Estos K2 también son tanques de guerra, para que comprendan ustedes de qué estoy hablando. Entonces miren cómo Polonia ya incluso va a llevar la industria armamentística a su propio suelo, y donde, como estamos viendo, el rearme es muy grande. Además contemplaría 18 sistemas lanzacohetes del sistema HIMARS, cientos de cohetes que incluirían 45 M57 ACTAMS, y 289 K239 que son lanzacohetes Chumo coreanos. Para aumentar también, quiere aumentar su número de soldados de 500.000 a 800.000. Lógico, Polonia también produce sus propios fusiles, y también estuvo el primer ministro en esta empresa diciendo que había que aumentar la producción. Precisamente esto nos demuestra que hay un rearme masivo por parte de Polonia. A eso sumémosle un punto muy importante, y es que Polonia está empezando a sembrar minas antipersona en sus fronteras, algo que va en contra de los convenios de Ginebra, de los derechos humanos internacionales, algo que sería punible para cualquier otro país que lo hiciera, pero como lo hace Occidente, entonces nadie dice nada, pero realmente es punible. Sabemos los estragos que trae para una población las minas antipersona. Nosotros aquí en Colombia hemos sido y somos víctimas aún de todo ello, donde la población civil es la que a mediano y largo plazo salen más damnificadas, dentro de ello no solamente los campesinos, sino muchos niños. Hay unas minas que se llaman las minas mariposas, unas minas así pequeñitas, las cuales son de plástico y parecen como una mariposa, o sea que parece un juguete, las cuales las tiran en un avión o las dejan caer desde un avión, y ellas se van esparciendo por todo el suelo y son explosivas, lógico. Muchos niños han caído víctimas de este tipo de minas por su apariencia similar a la de un juguete. El hecho de que Polonia quiera convertirse en una nación con poder nuclear será tomado como una amenaza directa por parte de Rusia, pues no olvidemos que Polonia y Rusia comparten frontera con el territorio alejado ruso de Kaliningrado y tiene fronteras con el aliado ruso de Bielorrusia. Es por esto que miren cómo se va consolidando todo lo que yo les decía hace más de un año, que Polonia sería el país que primero atacaría Rusia, viendo esta carrera armamentística que está tomando Polonia y las dimensiones de lo que quiere lograr con su ejército y volverse el ejército más poderoso de Europa. Es para Rusia una amenaza ya directa, y eso hace que la confrontación siga escalando, que no solamente se quede en el foco de Ucrania, sino que se expanda incluso a Polonia y tal vez hasta Alemania y Francia, si Macron decide, y lógico, y si Alemania lo acepta, deciden que van a desplazar ojivas nucleares para Alemania y van a crear esa gran cúpula de hierro, digámoslo así, europea. Y aunque las personas poco informadas de manera independiente, que siguen a los mentirosos medios tradicionales, ven a Rusia como un país comunista siendo el malo de la película, la verdad es que desde la presidencia de George Bush
viene advirtiendo a Occidente que no violen esos acuerdos establecidos desde la caída del muro de Berlín. Esto ya lo había acabado de decir, simplemente para que entiendan que no es realmente Rusia el que quiere invadir, ha sido Rusia el que ha estado siendo hostigado continuamente por muchos años por parte de Occidente, y que ahora simplemente estamos viendo las reacciones de todas esas acciones de Occidente muy a la ligera, o digámoslo así, con no buenas intenciones, ¿ya? Listo. Ahora, y ahora la administración de Biden, con todo el apoyo desmedido a Ucrania para una guerra camuflada, pero muy directa contra Rusia, no olvidemos que Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, fue investigado y demandado por un computador personal que se le encontró con evidencias claras de su participación directa en laboratorios ucranianos para el desarrollo de pandemias diseminadas por aves migratorias. Recuerden, las cerca de 250.000 aves migratorias que se encontraron muertas en una de las playas de Perú. Eso no fue coincidencia. ¿Un ensayo? Queda la pregunta abierta en grandes signos de interrogación. ¿Un ensayo? Eso no fue coincidencia. Dicho computador también desapareció hace no mucho de las bodegas donde se custodia la evidencia de las agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Qué tan raro? ¿Quién podría haber sido el que haya robado esas evidencias? Ese computador que comprometía tanto a Hunter Biden, porque pues mucha gente conoce por los medios tradicionales que Hunter Biden está siendo procesado por evasión de impuestos y por porte ilegal de armas, pero no, realmente eso ocurrió, lo del computador, antes de empezar la guerra de Ucrania, y oh sorpresa, de inmediato comenzó la guerra con Ucrania, y oh sorpresa, empezó de inmediato a meterse Estados Unidos de lleno con esa guerra de Ucrania. Ucrania ha sido el país del mundo de mayor cantidad de lavado de dineros negros, oscuros. No quieren que eso salga a la luz, no quieren que esas evidencias se muestren, y por eso están tan aferrados a seguir apoyando a Ucrania y a Zelensky, quien es para mí, perdón, un payaso dentro de todo esto, y quien está radicalmente aferrado a seguir luchando una guerra que no tiene por dónde ganarla, y que se le han descubierto precisamente muchas propiedades de varios millones de dólares y mucha corrupción, no solamente de él, sino también de sus mismos políticos, los cuales en medio de la guerra se van a hacer fiestas a lugares costosos y un derroche de dinero que no es justo con un pueblo que está sufriendo tanto. Así que la guerra continuará siendo un punto fuerte para los globalistas europeos, y su temor de quedar al descubierto con respecto a Ucrania, el mayor país de lavado de dineros negros de los globalistas. Así como los verdes y la izquierda ha ido destruyendo a Alemania y Europa, así mismo quieren destruir a Estados Unidos. En la administración pasada y ahora Donald Trump, quien se perfila para ser uno de los contrarios de los white hats, los sombreros blancos, la oposición a los globalistas. La pelea es por la humanidad y sus libertades, y con Trump en el poder comienzan a correr las ratas buscando guarida. Hemos visto cómo muchos escándalos han empezado a salir a la luz, como los escándalos de Hollywood y de la industria de la música. Palabra clave, la mansión de P. Diddy, donde se encontró adreno homo, ¿cierto? Para no decir la palabra entera, a ver si YouTube no me borra este video, no me lo censura. Esa sustancia que extraen de los niños y que lo utilizan ellos para el elixir de la eterna juventud, donde se encontraron cantidades inmensas de juguetes sexuales, donde se encontraron videos, incluso un video muy incriminatorio a Hillary, ¿cierto? Dentro de sus actividades oscuras en esa mansión, y donde empiezan a caer todas esas máscaras, y que incluso ahora, en este momento, se cae otra máscara con el USAID. Ustedes se acuerdan que cuando entró Donald Trump, lo primero que hizo fue recortar el USAID, que era un apoyo económico a las organizaciones progresistas de Soros, y digámoslo así, para las agendas 2030 de igualdad, de autopercepción, de aborto y todo esto. Él quitó esos recursos y empezaron a descubrirse unos desfalcos grandísimos y unas
actos de corrupción muy grandes. Dentro de eso está la hija de Hillary Clinton, Chelsea, quien parece que hizo que se perdieran 84 millones de dólares a través de la Fundación Clinton. ¿Ya? Ella está en este momento en procesos judiciales. Entonces miren cómo empiezan a caerse en esas máscaras. Lo que tanto defendían muchos, hoy en día se están dando cuenta que no era defendible y que realmente estaba haciendo una acción en contra no solamente de los intereses económicos del pueblo estadounidense, sino en contra también de la moral y de los principios, no solamente de Estados Unidos, sino de la humanidad. Es por esto que a Donald Trump lo tratan de demonizar por todos los lados. Yo no meto la mano en el fuego por nadie, pero viendo fácticamente el actuar de Donald Trump, tiene mucha coherencia con tratar de defender ciertos valores, principios y ciertas cosas que han sido socavadas en las últimas décadas y sobre todo en la última administración de Biden y también en la administración de Barack Obama, el que es, entre comillas, Premio Nobel de la Paz. Entonces, comprometidos todos ellos y siendo desenmascarados, es hora de que nosotros aprendamos a ver más allá de las noticias y aprendamos a investigar un poco más para poder tener ese discernimiento. Ahora vamos a analizar la parte más importante de este video para que ustedes comprendan que son las medidas arancelarias drásticas que ha tomado Donald Trump en estos últimos días, las cuales la gente no comprende mucho y ahora les voy a explicar de la manera más sencilla, no con tanto tecnicismo, sino de una manera más humana para que comprendan qué es lo que está ocurriendo. Lógico, los medios tradicionales tratan en este momento de satanizar a Donald Trump por esas medidas arancelarias. La gente lo toma como una locura, pero hay que ver un análisis más profundo de la economía, el por qué se está tomando esta determinación, esta estrategia de guerra comercial. Sí, estamos en una guerra comercial abierta, es real. Esa guerra comercial tiene varias intenciones por parte de la administración de Donald Trump y vamos a empezar por lo principal, que son los bonos del Estado. ¿Qué son los bonos del Estado? Los países tienen reservas en dólares, siempre hemos escuchado eso. No significa eso que los países tengan unas bodegas gigantes llenas de billetes de dólares, porque pues se les llenaría de moho, sino que ellos tienen, digámoslo así, un equivalente a un cheque al portador, que son los bonos del Estado. Estos bonos del Estado son compromisos que tiene, en este caso, Estados Unidos con los países que los compran. Vamos a poner un ejemplo. Yo compro un bono del Estado por $5, lógico, un bono del Estado no es de $5, pero es un ejemplo simplemente. Y ese bono del Estado que yo compro por $5 en 10 años, me promete Estados Unidos que me van a dar una rentabilidad de un X% en intereses. Quiere decir que yo al comprar ese bono de $5 es una inversión que a 10 años me va a dar ganancias en dólares, que es en lo que se negocia este tipo de bonos. ¿Qué pasa? Muchos dicen que Estados Unidos se va a quebrar porque ya entonces China, que es el mayor tenedor de bonos, cosa que no es cierta. Ya miren aquí mismo esta gráfica, donde vemos que Japón realmente es el que es el mayor tenedor de bonos del Estado de Estados Unidos, que entonces Estados Unidos se va a quebrar. No es tan fácil. En este momento la movida que está teniendo Donald Trump con respecto a la economía mundial es muy riesgosa, sí, es muy riesgosa. ¿Qué pasa con Estados Unidos? El dólar está en este momento en un precio muy alto y lo que está haciendo Donald Trump no es nuevo. Eso ya ocurrió en 1985 con la administración de Ronald Reagan. Si se acuerdan de Ronald Reagan, el que fue actor, él también tomó esa misma decisión en un acuerdo que se llama el Acuerdo de Plaza. Plaza fue un hotel donde se reunieron todos los presidentes en ese momento e hicieron un acuerdo. ¿A qué va este acuerdo? Hay que bajar el precio del dólar para que Estados Unidos vuelva a ser competitivo, por un lado, y para que pueda haber un descanso de toda la inflación que hay y para que las tasas de interés, que es lo que ha manejado la Fed o la Reserva Federal en los últimos años, sobre todo en la administración Biden, y que han imprimido dólares, ha hecho que el dólar esté en este momento en un punto crítico. Está muy alto en su precio, pero tampoco está soportado por el oro.
Hace poco Julián Parra, el periodista de RCN, a quien aprecio mucho y le agradezco que me diera esa oportunidad de estar en RCN Radio aquí en Colombia, dando una entrevista precisamente sobre la Reserva Federal y el supuesto oro que tienen ellos en las bóvedas, que es la reserva de oro de cada país. En este momento estamos en un momento crítico. Donald Trump anunció que iba a hacer una auditoría a la Reserva Federal para ver si ese oro que ellos dicen que está ahí nominalmente sí existe en realidad. Eso puede traer consecuencias muy grandes, porque por otras fuentes que vengo yo investigando hace muchos años y que ya las borraron de internet, eso le decía yo a Julián Parra en la entrevista en RCN, que me puse a buscar de nuevo esas fuentes que yo había investigado hacía años y que las borraron incluso de la Deep Web. O sea, no están esos datos que eran importantísimos para poder sustentar todo lo que yo estaba hablando en esa entrevista. Resulta que ese oro empezaron ellos a repartirlo en Europa, sobre todo en África, a especuladores de la bolsa o de la economía de estos continentes, y entonces ese oro se ha ido como perdiendo de la Reserva Federal. Ahora Donald Trump dijo que les iba a hacer una auditoría. Eso es algo muy complejo, no crean que eso se hace hoy y mañana se está haciendo, porque tienen que entender que tendrían que vaciar todas unas bodegas que están supuestamente repletas de oro y que no se pueden cargar uno a uno los lingotes. Para eso hay que tener una logística de montacargas, hay que tener una logística de seguridad, hay que tener una logística de almacenamiento provisorio mientras se cuentan esos lingotes. Hay que tener en cuenta que no todos los lingotes se pueden revisar uno a uno si realmente es oro o si realmente hay un metal entre medio núcleo para dar el peso, pero que realmente no es oro. Permiso. Y eso ha puesto las alarmas en la Reserva Federal, que recuerden es un banco privado judío, no es un banco ni es una institución del Estado. Pero también ha hecho entonces que Donald Trump quiera bajar el precio del dólar, no solamente para ser más competitivo, sino también para poder devaluarlo lo que más pueda y poder ponerlo y soportarlo en oro, como era antes del 71, antes de Nixon, y que el billete de dólar tenga de nuevo una fortaleza, sea de nuevo fuerte. Es algo que países como Rusia y China intentan hacer, y es volver a soportar su dinero en oro, como lo teníamos en Colombia. Recuerden cuando decía 10 pesos oro, ese 10 pesos oro eran 10 pesos soportados en oro del Banco de la República. Hoy en día Colombia no tiene sino 4 toneladas de reserva de las casi 19 que tuvo antes de Iván Duque. Pero ese es otro tema para otro programa. Entonces, sigamos. ¿Qué pasa con estas medidas arancelarias? Hay que entender que esos bonos del Estado en este momento, con las tasas de interés tan altas que ha puesto la Reserva Federal en los últimos años en Estados Unidos, significa para Estados Unidos tener que pagar una gran cantidad de intereses a aquellos poseedores de esos bonos. Lo que quiere hacer Donald Trump, que se hizo ya con Reagan en el 85, es decirle a todos los países, miren, cambiemos esos bonos que están a 10 años y que tienen esta tasa de interés alta de ganancia por unos bonos a 100 años con un interés muy bajito o casi cero. Pero háganlo de manera lenta, paulatina, para que tampoco se quiebre la economía de Estados Unidos. Pues hay que verlo desde la manera más práctica. Si a mí me dicen, venga, un momentico, yo voy a perder dinero porque voy a cambiar estos bonos que tienen un interés alto por unos bonos a muchos más años y por casi nada de dinero de ganancia, pues yo no haría ese trato, ¿cierto? Porque pues es un mal negocio. Pero tengamos en cuenta que cuál es el arma entonces para Donald Trump empujar, acorralar un poco a los países: los aranceles. Ahora vamos entendiendo por qué es esta guerra de los aranceles, la cual es abierta. ¿Qué significa que es abierta? Donald Trump nunca dijo, estos aranceles se quedan ya de por vida así altos, sino que dijo, ojo, yo voy a poner estos aranceles y es mi primer golpe, por así decirlo, hacia la economía de los países. Si se portan bien, bajamos los aranceles; si no se portan bien, los subimos. Es una manera de presión para que los países hagan lo que Donald Trump quiere que se haga y que se necesita para poder seguir con la hegemonía del dólar como moneda de intercambio internacional. Y es, bueno, van a empezar a aceptar mis condiciones, vendan sus bonos de manera lenta, yo les cambio por otros bonos, pero así ustedes no dejan de tener reservas en dólares, o sea, a través de los bonos, y yo voy a poder trabajar mejor con el dólar. Y lógico, la jugada final es
soportar el dólar en oro, en su peso en oro, ¿cierto? Entonces, ahí vamos entendiendo qué es realmente lo que pasa con los aranceles. No es una medida loca de Trump, no es una medida espontánea del gobierno de Trump, ya se hizo en el 1985, trajo como efecto que el dólar bajó y que los países empezaron precisamente a hacer esos cambios de bonos, y pues a los países no les conviene tampoco tumbar la economía de Estados Unidos por varias razones. Primero que todo, pues que tienen un soporte internacional de dólar, que por otro lado Estados Unidos es no solamente un gran consumidor, sino también un gran productor, y donde todos necesitan los unos de los otros, de los productos de los unos y de los otros. Entonces no les conviene tampoco ponerse en contra de Estados Unidos. Hay que ver ahí cuál es el costo-beneficio de cada país. Si yo como país digo, listo, entonces si yo no cambio los bonos del Estado como ellos quieren, entonces van a imponer los aranceles al 94%. Entonces, ¿qué hago yo? A corto plazo estoy quebrando mi economía interna, a corto plazo estoy acabando con mi industria, a corto plazo me estoy ganando un problema social, político y económico interno. Entonces, un momentico, no, vamos a recalcular las cosas, costo-beneficio, listo, voy a perder intereses de ganancia en los bonos del Estado que yo ya tenía comprados, voy a cambiarlos por otros que van a dejar menos ganancia, pero mi economía, mi industria sigue funcionando y yo voy a tener todavía un intercambio con Estados Unidos. Les voy a poner acá mismo la tabla de los aranceles que puso Donald Trump a los diferentes países. Entre esos, Colombia quedó solamente con el 10%, salió, digámoslo, bien librado. Hay incluso países que tienen el 94% de aranceles, y es por eso, es una medida de presión. Entonces tenemos que entender que esta guerra comercial de los aranceles no se definió ayer, el 2 de abril, el día de la liberación de Estados Unidos, como lo llamó Donald Trump. No se definió todavía, no se va a definir en un mes, ni se va a definir en dos. Van a haber ires y venires. Van a haber ataques de Donald Trump subiendo por un lado aranceles a ciertos países, pero también se va a ver cómo va a reducir los aranceles en otros. Entonces van a decir, no, pero está loco, mire cómo sube y baja los aranceles. No, quiero que ustedes entiendan que esa es la dinámica de una guerra comercial que está librando en este momento de manera directa y abierta Donald Trump. Mi intención no es defender a nadie, sino explicarles a ustedes para que comprendan bien cuál es la dinámica que en este momento se está viviendo. Algo más grave, que ya tomando aquí un poquito el tema de Colombia, algo más grave, haciendo un pequeño paréntesis, es que, por ejemplo, en este momento estamos en Colombia en un punto crítico con el gran peligro de ser desertificados. Eso sería lo peor que le puede pasar a Colombia. Ya ocurrió una vez cuando estuvo el presidente Samper, se desertificó a Colombia y eso generó que Colombia quedó aislado completamente, y eso genera para las industrias colombianas una pérdida grandísima, ya que aquí no solamente las industrias, sino que también el agro depende de Estados Unidos, porque es uno de los mayores compradores de aguacate, de café y de muchos otros productos. Hay que entender que no podemos permitir que ese tipo de cosas ocurran, por lo menos en este país, que una desertificación sería lo peor. Y no solamente afectaría a las empresas, como dirían muchos progresistas, pero es que las empresas son los que tienen plata. Hombre, si se acaba la empresa, se acaba el trabajo para el obrero, se acaba el dinero que circula en el país, y entonces todos nos vamos a ver más pobres. Eso es un paréntesis, cierro los paréntesis aquí, y seguimos con el tema entonces de los aranceles. Entonces, ya vemos que esta es una estrategia de Donald Trump para empujar a los países para que hagan un cambio de esos bonos del Estado, de esas reservas de dólares que tienen los países a través de estos bonos, que hagan una transición a otro tipo de bonos sin perder esa hegemonía, o sea, sin decir a los países quédense sin reservas, sino venga, vamos a reemplazar simplemente los contratos, pero si usted no reemplaza, entonces yo le tiro duro con los aranceles, usted verá. Las bolsas, lógico, las bolsas del mercado han mostrado también ya en este momento reacciones. El DAX precisamente hoy cae un 5%, el IBEX, que es la bolsa española, cae 7%, la bolsa italiana cae el 7%, el Nasdaq cae en 600 puntos y el Dow Jones ha caído también en muchísimos puntos, con un pronóstico a futuro incluso de caer hasta 1000 puntos.
esto tiene sus consecuencias fuertes. Lógico que sí. Donald Trump también lo dijo, esto va a tener consecuencias, pero tenemos que tratar de recuperar la economía y la hegemonía de nuestra propia economía dentro de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos, apenas Donald Trump entró al poder, se salió del TPP o el Trans-Pacific Partnership, o sea, el acuerdo de los países del Pacífico, porque estaban empezando digámoslo así, de manera indirecta, manipulaban los acuerdos que pudiera tener Donald Trump. Donald Trump está aislando en este momento a Estados Unidos de todos estos compromisos transnacionales y globalistas para poder tener su propia determinación y poder tomar sus propias decisiones. Hay que entenderlo así. China acaba de mandar su contraataque diciendo que va a demandar ante la OMC, la Organización Mundial del Comercio, a Estados Unidos, ya que está haciendo un cambio muy drástico de lo que son las normas y los parámetros de comercio internacional. Vamos a ver cómo le va con esta demanda ante la OMC. Por eso es que también Donald Trump empezó a salirse de todas estas organizaciones para no tener ninguna responsabilidad cuando haga sus decisiones, ni tampoco cuando lo demanden precisamente otros países. Tengamos en cuenta que lo que son la ONU y ese tipo de organizaciones son organizaciones de papel. Realmente no están avaladas por todos los países del mundo. Realmente su actuar muchas veces se queda solamente en discursos, pero no puede pasar de ahí a tomar acciones legales fuertes contra un país. Entonces, son organizaciones muy de papel, muy de discursos, pero realmente efectivas. Vamos a ver qué pasa con la OMC. Yo lo pongo en duda. Ya dejando aclarado lo que son los aranceles, dejando aclarado cuál es la estrategia de guerra comercial de Donald Trump, que reitero, no es la primera vez que se aplica, se aplicó en 1985 y tuvo su buen resultado. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Eso sí, lógico, les digo hace muchos años, vuelvo y se lo reitero, quien pueda comprar uno en físico, cómprelo, téngalo ahí como reserva. En este momento estamos en valores récord a nivel mundial e histórico del dólar. Estaba a más de $3,000 la onza Troy. Hoy incluso llegamos a los 3,100 y así va a estar por unos días. Entonces, quien pueda comprar oro en físico, váyalo haciendo. Sé que es un poco más complejo el almacenarlo, cuidarlo y de todo, pero si llega a caerse, por ejemplo, el valor del dólar, si llega a haber una recesión grande en cuanto a la economía, o se llegan a implantar las CDB, que son las monedas digitales, algo que ya Europa está comenzando a hacer un token especial, o sea, hacer una nueva blockchain solamente para regular todas estas CBDC, que serían las monedas digitales, pero reguladas por los bancos. De todas maneras, ustedes con el oro siempre van a tener una forma de trueque, siempre van a tener un valor al portador. Terminando con esta parte económica, voy a retomar solamente un último punto ya para terminar este video, y es el terremoto de Myanmar, lo que era la antigua Birmania, que ocurrió esta semana, un terremoto de 7,7. Muchos de ustedes han visto las imágenes, unas imágenes muy fuertes. Hace muchos años, inspirado, incitado no solamente por mi curiosidad, sino también por otro periodista que se llama Mauricio Villegas, empezamos a monitorear y a observar, porque pues ustedes saben que el método científico, primero que todo, el primer punto es la observación, y empezamos a observar una dinámica, y ya llevamos varios años en los que él lo hace mucho más juicioso que yo, lo tengo que aceptar, pero que de todas maneras yo también entendí como más o menos la dinámica, y también miro no tan juicioso como él, pero también miro cómo ocurre en esta dinámica del anillo de fuego del Pacífico. Cuando en un punto del anillo hay un terremoto, eso se refleja directamente al otro lado. ¿Qué pasa? Cuando ocurrió este terremoto de Myanmar, de Asia, dentro de un grupo que tenemos nosotros en un chat, comentamos de que se iban a venir temblores y movimientos telúricos en esta parte de acá de Sudamérica
y ha sido así. En esta semana se han reportado varios movimientos telúricos en Chile, en Perú y en Colombia. ¿A qué voy con todo esto? Ese terremoto de Myanmar tiene una particularidad y es que no estuvo sino a una profundidad de 10 kilómetros. Eso es muy poquito, una profundidad muy poca, muy escasa para un terremoto natural. O sea que esto me puede dar a mí la duda, y podemos ponerlo aquí en tela de juicio, si de pronto no fue una acción de las antenas HAARP. Antenas HAARP son antenas que se utilizan para el cambio climático y que también pueden producir incluso terremotos o sismos. Palabra clave, el terremoto de Turquía fue incluso denunciado por varios políticos y diputados dentro del mismo Turquía, días después de que ocurrió, e incluso 3 días antes de que ocurriera, fue también anunciado por uno de ellos diciendo, por favor, el hecho de que Turquía no haya querido tomar partido en estas decisiones geopolíticas contra Rusia, no vayan a dañar o a acabar con muchas vidas aquí en Turquía por culpa de eso. A los 3 días, en ese mismo día, que salió esa persona a decir eso, se fueron 11 países de manera inmediata, sacaron todo su cuerpo diplomático de Turquía. Eso no es casualidad. Un movimiento diplomático de esas envergaduras no pasa así porque sí. No es una casualidad de que 11 se vayan el mismo día y que a los 3 días ocurra ese terremoto. Con Myanmar quedan las dudas de que haya sido natural, pero ahora vemos aquí de todas maneras las repercusiones concretas, y es Chile, Perú y Colombia han tenido movimientos telúricos en esta semana. Es por eso que siempre reiteramos que ustedes estén preparados, que tengan una mochila de supervivencia. Tengo que volver a grabar un video de mochila de supervivencia para que ustedes estén preparados siempre. Los globalistas están desesperados viendo cómo desestabiliza por un lado y por el otro el planeta, solo porque también están asustados de que su hegemonía en este momento está tambaleando, y que muchas máscaras se les están cayendo, y que Donald Trump a la cabeza, digámoslo, representativa, abierta hacia el público, en una guerra directa contra ellos, está empezando a tumbar todas esas mentiras y todas esas corrupciones y todas las cosas que hay detrás de todo esto. Puedan empezar precisamente a generar más desastres a nivel mundial. Además, tengamos en cuenta que para ellos es un negocio, así como lo es para la ONU, un negocio el que hayan desastres y guerras, porque ellos ganan plata, dinero, volviendo a recuperar esos países, ¿cierto? Volviendo a reconstruir esos países. Entonces, tengamos muy en cuenta eso, que debemos de estar siempre preparados. Nosotros somos una pequeña hormiguita, digámoslo así, en un hormiguero que está siendo atacado por un oso hormiguero gigante que es el globalismo, y nosotros pues tenemos que tener por lo menos nuestras medidas para salvaguardarnos a nosotros y a nuestras familias. Bueno, señoras y señores, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, que hayan entendido este análisis. He estado muy perdido, sí, he tenido otras obligaciones, pero pues seguiré tratando de ponerles otros videos. Pude recuperar un material que se me había perdido. En estos días lo pongo, y es cómo se hace una marranera. Ustedes saben que este canal es polifacético. Hablamos no solamente de geopolítica profunda, sino también de autosostenibilidad, y cómo nosotros dentro de nuestros propios lotes de tierra o nuestras fincas podemos empezar a ser autosostenibles. Así que pude recuperar ese material que creía que se me había perdido. Terminé de grabar incluso en estos días la ampliación de las marraneras, porque pues ya dentro de poco las marranitas que tengo van a ser preñadas, entonces vamos a tener pequeños marranitos, y pues necesitaban, lógico, una ampliación del espacio. Así que cogí esos 2 videos, y con los 2 videos voy a sacar uno. Tengo que sentarme juicioso a editarlo. Entonces esperen el próximo programa del Caradura Oficial, y esperemos también que dentro de no mucho tiempo pueda yo también mostrarles a ustedes un video sobre las mochilas de supervivencia. Como este canal es monetizado hace más de 2 años, pero no he podido recibir los códigos de YouTube para poder que me paguen esa monetización, es tiempo que se ha perdido, y donde yo vivo no me llegan esos códigos, porque pues vivo en la vereda del Chanchito, 2 cuadras más allá del palo de aguacates, y allá no llega eso. Entonces dependemos mucho en este canal de su contribución, de sus donaciones. Aquí abajo les dejo el link para que se suscriban también a Instagram, para que si desean hagan una donación a través de PayPal o de Patreon, algo que les agradezco muchísimo, que es importante para
poder seguir adelante, no solamente con este canal, sino con las ambiciones y con las ganas de convertir a La Granja Bacana en una granja autosostenible y poderles mostrar a ustedes también cómo es ese proceso. Entonces, si ustedes quieren donar, de todo corazón, de antemano se los agradezco y es muy bien recibido. Hasta aquí fue este video por hoy. Muchas gracias a todos los seguidores, los que siguen en el canal de Telegram, que es un canal que sigue su propia dinámica y que se comparten muchísimas cosas. Aquellos que me siguen en Instagram también, muchas gracias por estar ahí y ser fieles. Los que siguen este canal, gracias también. Reenvíen este video para que muchas más personas comprendan la complejidad de una manera muy sencilla, muy entre ustedes y yo. Y esperamos vernos dentro de poco. Soy Mauricio Moritz, el Caradura Oficial, y desde mi corazón, para el de ustedes, un gran abrazo y que la verdad de Dios esté con ustedes y conmigo. Hasta la próxima.